Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Jane, ¿cómo andan? Hola Diego, ¿qué tal Maggie? Ginette, hematología, Ezequiel, Marce. Bueno, bienvenidos nuevamente a las charlas nuestras. Les agradezco mucho que estén ahí, Diego, Maggie, Denis, Sol. Si no nombro a alguien, no se enoje porque así pasan rápido los nombres y no los veo. Dani Bustos, buenas tardes. Magalí, Yuriden. Hola José, ¿cómo andás? José, un genio José. Mi amigo José, presidente de Atalac. Eh, Llovererte, Mariela, Cecilia, hola Celeste. Celeste siempre está. Ahí está Patricia, que va a estar conmigo ahora en un ratito. Compartimos, Patricia. Estela, ¿qué haces? Sandra. Ahí vi que tenía una llamada tuya, no puedo atender ahora. No te puedo atender. Eh, María del Carmen, buenas tardes. Day. Bueno, vamos dejando que entren un poquito las personas a la charla. Nati, Natalia, ¿qué haces, Nora? ¿Cómo andas? Constanza. Bueno, ahí está también mi amigo Hernán, de Atalac. Eh, yo siempre quiero agradecer a Atalac, quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer a la Fundación Bioquímica, son todas personas que me han ayudado mucho en mi profesión. Así que estoy muy agradecido y estoy dejando que de a poquito vayan entrando las personas. Está Alejandra, Dani Drago, Javier, Lara Kun. Así que gracias por estar vamos un día sábado y están acá en el canal. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña introducción antes de que ya en un minutito, 2 minutitos, yo la voy a contactar a Patricia, ¿sí? Me- la doctora Patricia Sarranz, que es psiquiatra, que va a ser la invitada hoy de mi charla. La voy a invitar para que nos comente un poquito lo que está pasando hoy con el tema del encierro, la cuarentena, la pandemia. En realidad nosotros tenemos un cerebro que es una supercomputadora, es lo más evolucionado que hay, y ese cerebro tiene unas células que ustedes conocen. Hago una pequeña introducción bien chiquita antes de avisarle a Patricia, antes de invitarla. Es una pequeña introducción y bueno, ese cerebro está cubierto por unas células llamadas neuronas, ¿no? Que tienen un citoplasma, que tienen un núcleo, un soma, tienen como unas pequeñas prolongaciones en ese soma llamado dendritas, y después tienen como unas prolongaciones llamadas axones, esos axones están cubiertos por una vaina de mielina, y en la zona final del axón tienen como una especie de pelotitas o botones sinápticos, en donde van a liberar una serie de sustancias químicas, que se llaman neurotransmisores. Eh, Esos neuros son una serie de sustancias químicas, neuroquímicos. Tenemos algunos que son excitatorios, otros que son inhibitorios. ¿Sí? Habrán escuchado hablar de la serotonina, derivada del triptofano, la dopamina, las catecolaminas, noradrenalina, que también es conocido como norepinefrina, la adrenalina, que es la epinefrina, el glutamato, que es un potente neurotransmisor excitatorio, y a su vez tenemos neurotransmisores inhibitorios, por ejemplo el GABA. El GABA es un potente neurotransmisor inhibitorio. Todos esos neurotransmisores que son liberados ahí en esos botones sinápticos
caen en un espacio, esa primera neurona la vamos a llamar neurona presináptica, y caen en un espacio que se llama espacio intersináptico o espacio sináptico, y van a interactuar con la segunda neurona, ¿sí? Que va a tener los receptores para poder capturar a esos neurotransmisores. Esa segunda neurona, que es la neurona postsináptica, va a capturar los receptores. Esos receptores van a esos neurotransmisores van a permanecer un cierto tiempo en el espacio intersináptico, y algunos en la misma neurona presináptica existen bombas que vuelven a reabsorber a los neurotransmisores. O sea que los niveles de neurotransmisores que tengamos en ese espacio va a depender de lo que se reabsorba en la neurona presináptica y de lo que entre en la neurona postsináptica. Estos neurotransmisores van a modular mucho nuestra conducta, nuestras toma de decisiones, van a modular mucho nuestra respuesta. Hay otros neurotransmisores, por ejemplo la acetilcolina también, que es muy importante. Entonces es como una especie de sopa química que tenemos en el cerebro, que va modulando mucho nuestras respuestas, ¿sí? Y esto provoca cambios en nuestro carácter, puede provocar manías, puede provocar angustia, puede provocar, después vamos a hablar con la doctora, que es la que sabe, estados depresivos, y toda esta situación que estamos viviendo ahora de encierro, de soledad, de no poder tener contacto con otras personas, contribuye a que esos neurotransmisores cambien en nuestro cerebro y muchas veces tengamos que recurrir a los profesionales de la salud de psicología, psiquiatría, para que ellos encuentren la forma de ayudarnos. Por eso la charla de hoy, de invitarla a Patricia, para que ella nos dé qué herramientas tenemos como para poder tratar este problema que estamos teniendo de encierro. Así que un poquito era eso. También les quería comentar de que todos estos neurotransmisores que yo les comenté, que están en el espacio intersináptico, pueden ser modulados, cambiados sus niveles. Ustedes piensen, inhibiendo la recaptación de los neurotransmisores en el espacio intersináptico, modulando la cantidad de neurotransmisor que hay ahí en ese espacio intersináptico, y de esa forma podemos cambiar el potencial de acción de estos neurotransmisores. Asociado a todo esto, también de una interacción neuroendocrina, ¿sí? Nuestro sistema neurológico está relacionado con las glándulas endocrinas. Ustedes escucharon hablar de los ejes, del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, del eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. O sea que desde el cerebro, desde la regulación de los neurotransmisores, va a impactar también sobre ciertas glándulas, y a su vez las glándulas van a impactar sobre el cerebro, sobre los neurotransmisores. Entonces, en este caso, nosotros los bioquímicos también vamos a contribuir mucho, porque podemos medir muchas de esas hormonas tiroides, las catecolaminas, podemos medir las hormonas tiroides, y aparte podemos medir también vitaminas que están relacionadas también indirectamente con la formación de neurotransmisores y con la modulación de la respuesta a nivel del sistema nervioso, como ser la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina sumamente importante en el desarrollo del tejido nervioso, ¿sí? Ya que a partir del metabolismo del folato con la vitamina B12 se forma un compuesto derivado de la B12, que es el metil B12. El metil B12 le da el grupo metilo a la homocisteína para formar metionina, y la metionina forma esa adenosilmetionina, que es un transportador muy importante de unidades de metilo a nivel del sistema nervioso central, y que va a ser sumamente importante en el desarrollo del sistema nervioso. Por eso es muy importante tener buenos niveles de vitamina B12. Acuérdense que la vitamina B12 no está en los alimentos
de origen vegetal, o sea, ojo con los veganos, porque son vitaminas que solo están en alimentos de origen animal, la B12. Otra vitamina que tomó mucha importancia en este último tiempo, que también está relacionado con que también está relacionado con el COVID, es la vitamina D. La vitamina D, que se pensaba que solo era para el metabolismo del calcio y del fósforo, es una vitamina que hoy interviene en la parte de inmunomodulación de los linfocitos T, por ende es muy importante hoy tener buenos niveles de vitamina D en esta pandemia de COVID-19, y también está relacionada con el desarrollo de la depresión, ya que la vitamina D actúa sobre la glándula adrenal, eh, eh, estimulando una tirosina hidroxilasa, estimulando la formación de catecolaminas, de otros neurotransmisores, y entonces la vitamina D indirectamente también regula la formación de neurotransmisores y un poco nuestra conducta. De hecho, la vitamina D hoy ya no se la considera más una vitamina, se la considera una hormona, se la considera la hormona de la felicidad. La vitamina D, acuérdense que hay un precursor inactivo en la piel, que se produce a partir de la exposición solar. Después formamos 25 hidroxivitamina D en el hígado. Después una 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa que se activa en el riñón. Esa activación es estimulada por el aparato hormona, y toda esa vitamina D regula fundamentalmente la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Pero también es inmunomodulador y también interviene en la respuesta de los neurotransmisores. Bueno, ahora sí, vamos a invitar a la doctora Patricia Sarranz. Sí, vamos a invitarla. Vamos a invitarla, Patricia. Ah. Invitación a Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo ¿cómo te estás, va? Claudio? Hola. Estoy bien. Perdóname que hice una pequeña introducción, estamos en 10 No, está minutitos nada bien, más. está Hice una pequeña bien. introducción Ay, para que sepan, porque tenemos muchos estudiantes de medicina y estudiantes de bioquímica, y un poquito para hacer una introducción. perfecto. Bueno, la doctora Patricia Sarranz es médica psiquiatra, es especialista en médica legal, perito psiquiatra de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Psiquiatría y Medicina Legal. Así que tiene tiene un gran currículum, tiene mucha experiencia con muchos pacientes, y bueno, qué mejor que citarla a ella para que nos venga a hablar un poquito de este tema de lo que está pasando ahora con esta pandemia, con esta cuarentena, con la depresión. Yo después te voy a hacer algunas Perfecto. preguntitas. Yo hice esta pequeña introducción a- al tema del metabolismo, que está muy relacionado, ¿no? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los síndromes de mala absorción. Pero quería, bueno, entonces preguntarte un poquito cómo ves toda esta situación que Bueno, estamos primero quería pasando. saludar a todos nuestros seguidores, que han hecho un esfuerzo verdaderamente para estar hoy acá. Y bueno, fundamentalmente transmitirle, eh, dentro de la preocupación que existe en la situación actual, pero también llevarles una palabra de aliento para todas aquellas personas que están sufriendo esta situación. Hoy me toca hablar de la temática de depresión, que está muy vinculada a la situación actual de aislamiento y de la cuarentena que estamos atravesando. Y me gustaría poder hacer una introducción respecto de lo que es la depresión, ¿no? Bueno, la depresión es un trastorno en las emociones, trastorno como patología, como enfermedad. Esa depresión se caracteriza fundamentalmente por un estado de ánimo depresivo la mayor parte de los días o casi todos los días, que no es solamente ese estado de ánimo depresivo caracterizado por tristeza, angustia y sensación de vacío, sino además está acompañado
por una disminución del interés o del placer por las actividades en general, está caracterizado por presencia de insomnio o quizás hipersomnia, o sea, como que puede alterar entre la hipersomnia o el insomnio, también con la disminución del apetito o con la ingesta, la amplia ingesta de alimentos. También se caracteriza por fatiga, falta de energía, disminución de la capacidad para experimentar placer y sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, de autorreproche. Y bueno, y fundamentalmente siempre tenemos que indagar la temática que son los sentimientos de ruina, en donde la persona no desea seguir viviendo. Que eso sí sería una situación de riesgo, en donde tenemos que estar alertas cuando estamos haciendo un interrogatorio a través de una entrevista clínica. Una entrevista clínica que es, bueno, es fundamentalmente a lo que se aboca el profesional psiquiatra que hace una entrevista clínica semiológica. En la consulta se aborda todo un examen de las funciones intelectuales básicas y superiores y va indagando todos los aspectos que tienen que ver fundamentalmente cuando surgen estos sentimientos, tiene que ir abordando todos estos ítems que de cumplirse una cierta cantidad podemos entrar en depresiones leves, depresiones moderadas y depresiones severas. Los psiquiatras hoy en día utilizan dos tipos de criterios en donde deben estar estos síntomas asociados. O utilizamos el DSM-4 o podemos utilizar el CIE-10. El DSM-4 es el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, que justamente tiene que ver con la Asociación Americana de Psiquiatría, o utilizamos el CIE-10, que es, digamos, un manual de clasificación de las enfermedades y que justamente está los trastornos del estado de ánimo. O sea, tenemos que entender que la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por todas esas cosas que yo les dije. Podemos diferenciar el trastorno del estado de ánimo con la angustia, que no es lo mismo. Hay gente que dice, estoy deprimido, porque está en la jerga habitual de la gente decir estoy deprimido. Eso no significa estar deprimido cuando solo tenemos angustia. La angustia es un estado emocional desagradable, pero no es depresión. La depresión es ese estado de ánimo desagradable junto a todos los ítems que el trastorno del sueño, la alimentación, la falta de energía, la fatiga y demás. Bueno, además de tener todas esas características, hay manifestaciones diversas de la depresión. Tenemos un trastorno depresivo mayor, tenemos un trastorno depresivo persistente, que es la distimia, que es esa persona que tiene esa característica, que está permanentemente bajoneado, crítico, desahuciado. Bueno, tenemos las depresiones postpartos, tenemos las alteraciones, digamos, del estado de ánimos propios de una situación de consumo de sustancias, depresiones propias de un estado de enfermedad médica, tenemos trastornos especificados y no especificados. Entonces, más o menos esto tiene que ver con que hacer un pantallazo general para introducirlos a la temática de la depresión. Bueno, justamente en este momento ya veníamos alertándonos alrededor de febrero, la Asociación Mundial de la Salud nos venía alertándonos de que el tema de la cuarentena y el aislamiento iba impactando en la salud de las personas. Entonces se empezó a estudiar y se vio que había un aumento preponderante de las situaciones patológicas, tanto de depresión como de ansiedad. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a ver que esto era así, y después nosotros, vislumbrando que también empezábamos a ver casos de COVID en la Argentina, ya a principios de la primera semana de la cuarentena se empezó a estudiar acá y se hicieron encuestas. Dentro de las encuestas que se hicieron, se estudiaron 10.000 personas. Dentro de ellas, un tercio de la población
ya presentaba trastornos tanto del estado de ánimo como de, o sea, el estado de ánimo depresivo como de la angustia. Entonces, bueno, empezó toda la movilización y alertando al área de psiquiatría a prestar muchísima atención porque había que abordar todas esas temáticas. Al mismo tiempo, se nos dio la posibilidad de poder atender vía remota porque esta situación sí estaba pasando. Entonces, se empezó a ver que diferentes factores de distrés estaban irrumpiendo en la manifestación de los trastornos de angustia y los trastornos de ansiedad. Entre ellos estaba, por ejemplo, mayor duración del tiempo de la cuarentena, o sea, mayor tiempo de duración de la cuarentena, las expresiones sintomatológicas de angustia, de ansiedad, iban aumentando. Después estaban los temores a la infección del contagio, la frustración, la falta de información, o sea, la falta inadecuada de información que hacen que un día te digan una cosa, al otro día, y empieza el desconcierto y la incertidumbre. Las pérdidas del poder adquisitivo, la gente tuvo que dejar su trabajo para poder hacer, digamos, cumplir el confinamiento, cumplir el aislamiento, entonces empezó a disminuir digamos, el rédito económico, y al mismo tiempo muchas personas empezaron a ser despedidas de sus trabajos, porque como disminuyó digamos, el intercambio económico, diferentes empresas se vieron dificultadas a poder mantener la cantidad de empleados que habitualmente podían sostener. También el estigma ligado al tema de poder infectarse o contagiarse. O sea, todos estos son factores de estrés que se vieron en el estudio de todas estas personas que iban influyendo en la presencia o en la, digamos, en la expresión de esta sintomatología. La escasez de recursos, tanto sanitarios al comienzo, no encontrábamos todo el atuendo necesario para poder. ¿Se usaba barbijo? No se usaba barbijo. Bueno, no había cantidad suficiente para que todo el mundo pudiese usar. Después los cojines, los delantales que vos ves que los profesionales de la salud utilizan habitualmente, bueno, no había. Teníamos que salir por todos lados a buscar gel, ya había desabastecimiento. Bueno, todas esas circunstancias hicieron como factor preponderante para la manifestación de estas patologías. Y después lo que se vio, que más allá de la expresión de estos encuestados, se vio fundamentalmente que había mucho impacto en los profesionales de salud. Más de la mitad de la población, de los agentes de salud que empezaron a atender en la cuarentena y que hoy atienden en la cuarentena, están afectados de la problemática de la depresión y de la ansiedad. Fundamentalmente la depresión, que es un trastorno mucho más complejo porque acarrea síntomas graves. Y después se vio en reaparición de la sintomatología en aquellos pacientes que tenían trastornos previos. Aquellos pacientes que tienen trastornos depresivos o trastornos sobreagregados, se vio que había aumentado la reacción sintomatológica o reactivación de los síntomas depresivos. Entonces, durante el transcurso de la cuarentena se había estudiado que sí, se empezaba a ver que se había duplicado, digamos, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones depresivas. Esto que yo te hablo, de la sensación de abatimiento, de la angustia, la tristeza, la dificultad para comer, para alimentarse o empezar a alimentarse, digamos, más. Después, la disminución digamos, de las actividades, esa sensación de querer tirarse en la cama, no poder manifestar placer en las actividades diarias. Bueno, todo eso se empezó a ver, pero sabemos que todas las consecuencias de un aislamiento son acumulativos. Entonces, empezaron a duplicarse los cuadros. 1/3 de los 10.000 encuestados tenían patología depresiva y ansiosa.
pero después se vio a los 80 días que 6 de cada 10 personas tenían patologías depresivas. O sea, que tenemos que prestar mucha atención y ahí estamos nosotros para poder ayudar y darles una mano en esta situación. Entonces, hay factores que protegen esta situación de entrada a un episodio de depresión. Por ejemplo, vos tenés síntomas como el cansancio, la desesperación, la incertidumbre. La incertidumbre fundamentalmente se genera por la falta de certeza. Vos no sabés cuánto va a durar esto, no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar? Tampoco lo sabemos. Bueno, todo eso hace que se genere mayor incertidumbre y a mayor incertidumbre, más carga de ansiedad. ¿Te das cuenta? Algunos impactan en donde pueden tolerarla, se adaptan a la situación y otros no se adaptan a la situación y por eso los tenemos que ayudar. Entonces, por eso nuestro rol es fundamental en esta pandemia. Es fundamental porque ya tenemos la información de que esto existe y tenemos que colaborar para que esto no se agrave. Por eso hoy se dice que vino la pandemia de la pandemia. Claro, la pandemia es la infección por el coronavirus, pero la otra pandemia son las consecuencias psicopatológicas que acarrea esta pandemia. Entonces, por eso estamos digamos, en alerta constante para poder atender todas las cuestiones que estén relacionadas con las patologías psiquiátricas, ¿no? Por eso hoy por hoy no podemos dejar de atender las patologías crónicas. Es fundamental nuestro accionar sobre las patologías crónicas. Aquellos pacientes que requieren seguimiento, porque ya vienen con trastornos previos, hay que seguirlos atendiendo. No se los puede abandonar. Necesitan seguimiento. Entonces, porque son patologías crónicas. Crónica significa que te va a durar aproximadamente mayor a 3 meses, digamos, la progresividad de su enfermedad. Entonces tenemos que tratar de acompañarlos, de guiarlos, de ayudarlos. Y bueno, ¿y cómo los ayudamos? Fundamentalmente los ayudamos con la posibilidad de un tratamiento. Las patologías leves funcionan muy bien con la psicoterapia. Tenés una variedad de psicoterapias que todas son viables y posibles. Unos se inclinan más por unas por otras, pero en general... Te quería consultar, ahora que estás hablando de psicología, nosotros yo no estando en el tema, en la facultad nos enseñaron que había como dos grandes grupos de patologías, vamos a decir, psiquiátricas, las neurosis, que eran como más Sí, tratables, y después ya estaban los cuadros más severos, que estaban la esquizofrenia, ya los claro. trastornos más graves, la depresión, que eran los trastornos como los trastornos psicóticos, o sea, había neurosis y Sí. psicosis. Una vez yo escuché que a un profesional de la salud o algo le preguntaron, ¿qué es la neurosis? Le preguntaron. Y él le contestó, es como que me preguntaras qué es el color azul en un mundo donde todo es Claro. azul. O sea, como diciendo, todos somos neuróticos en cierto grado, ¿no? En mayor o menor grado. O sea que vos tratás Yo las dos trato, claro, patologías, ¿no? El yo paciente trato neurótico. las dos patologías. Los trastornos depresivos entran dentro de las patologías neuróticas, ¿no? Todo lo que es la depresión y la Claro. ansiedad. Hay cuadros severos en donde se pierde el sentido de la realidad. Por ejemplo, te podés encontrar un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. Entonces ya se trata como una psicosis. Vos tenés también el trastorno bipolar, que tiene grados también o tiene variantes, y dentro de las variantes es el trastorno bipolar 1, que requiere internación, requiere una asistencia diferente y está dentro del polo de la psicosis. Pero estas patologías están dentro del polo de la neurosis y a la que nadie está exento. Fundamentalmente, por eso nadie está exento, porque como todos estamos, digamos, las cosas que están pasando nos pasa a todos. Nadie está libre
del aislamiento, de la cuarentena, del confinamiento, de los cuidados, a todos, hoy por hoy, nos atraviesa en forma transversal las cuestiones de la cuarentena nos atraviesa. Entonces, o sea, no la cuestión del contagio, pero sí lo sobreagregado. Entonces, bueno, es por eso que tenemos que atender. Y bueno, estábamos hablando del tema de los tratamientos. Hay variedad de tratamientos, obviamente, pero bueno, cuando ya nos encontramos con síntomas moderados y severos, es decir, cuando ya los síntomas son muchos en cantidad, que lo que podría ser, digamos, las patologías leves, ahí entramos nosotros, digamos, a abordar la temática que es a través de la contención fundamentalmente, ¿no? De la ayuda, y a través de la psicofarmacología. También dentro de la psicofarmacología tenés muchas variantes, pero hoy por hoy estas patologías en el sentido de la depresión se abordan fundamentalmente con antidepresivos. Se utilizan antidepresivos de tercera generación, que hoy están muy bien, digamos, estudiados y son muy selectivos y confiables en la utilización, y son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, o tenés los inhibidores en conjunto de serotonina y de noradrenalina. Cada uno, dentro de su experiencia y dentro de su habitualidad, elegirá también para cada patología el antidepresivo que corresponda. Así que bueno, por una parte eso. Y bueno, y las terapias. Vos hablaste muy bien, Patricia, me gustó mucho el tema de la adaptación. Estamos pasando, toda la humanidad estamos pasando por este gran problema de la pandemia, y ya desde la teoría darwiniana de Darwin, que hablaba de la adaptación al medio ambiente donde estamos, la situación real es que hoy tenemos una pandemia. Hoy tenemos una pandemia, un virus peligroso, y tenemos una cuarentena, que ya no es cuarentena, porque ya es un encierro de hace mucho, mucho tiempo. Y tenemos que, me parece, yo sé que es difícil, pero tenemos que buscar a nivel de nuestros pensamientos, administrar, me parece, un poco las emociones, y lograr esa adaptación, porque uno lee en la historia gente que estuvo en las peores condiciones, estuvo en cárceles, estuvo en campos de concentración, y pudieron llevar adelante en estas condiciones tan extremas, ¿no? Pudieron llevar tuvieron como pensamiento, yo no digo decir, voy a pensar que todo está bien, porque todo no está bien, está mal, las cosas están mal, digo, pero haciendo las cosas más terribles, teniendo pensamientos más terribles, nosotros es como que empeoramos la situación. O sea, mejorar no lo vamos a mejorar, seguro. O sea, si yo empiezo a terribilizar y a decir todo es terrible, que el trabajo, que no puedo salir, que no puedo trabajar, que me quedo... O sea, es un problema grande, no digo que no sea un problema, pero hay que administrar toda esa situación, porque incluso en mi familia ha ocurrido que mi hermano ha perdido a su hija, a mi sobrina, y él ha administrado una situación tan terrible, ¿no? Como la pérdida de un hijo, ¿no? Y él ha administrado ese problema tan grande que tuvo y siguió adelante. Y vos sabés como psiquiatra que otra persona que se le muere un hijo es capaz Claro, de y ese es suicidarse, el por problema ejemplo. actual. No solamente hay que hacer frente a la cuarentena, digamos que hay que estar en sus casas, manteniendo la higiene, todas las pautas necesarias para evitar el contagio, sino que además tenemos o tienen algún contacto cercano o lejano en donde está atravesando esta situación. O tenemos algún dato de que también algún familiar pudo haber fallecido. Entonces, esas personas sufren doblemente la situación de duelo. Y el tema está ahí, fundamentalmente. Ayudar a estas personas a tramitar el duelo de la mejor manera y natural posible, porque no es natural. No es natural que vos no te puedas despedir de un ser querido, en donde a través digamos, de lo que hoy y desde nuestros ancestros han podido despedirse de los seres queridos, haciendo
todo el funeral, que eso es una forma de ir reeditando y de ir acompañando la situación de duelo. O sea, es como que vos te permitís despedirte progresivamente de esa persona y de ir construyendo ese duelo. Pero cuando se te arranca tu familiar y queda encerrado en un hospital donde vos no lo podés ver, a lo sumo comunicarte por teléfono, que tuvo un deceso en donde vos no pudiste ni ir a acompañarlo, donde reciben la comida en la puerta y mientras que el paciente pueda levantarse tiene que ir a buscar la comida, porque el profesional trata de evitar contagiarse, en donde empieza casi la deshumanización. Entonces, a esa gente hay que acompañarla. Lo que se vive frente a una situación de estrés y asociada a la muerte de un familiar, un cercano querido, es muy fuerte. Entonces, nosotros estamos, y vos fíjate, estamos acostumbrados a hacer el duelo, ese funeral en donde, viste, de repente, bueno, unos con cajón abiertos, con cajón cerrados. Cuanto más... Algo ancestral, como vos Exacto, dijiste, es ¿no? ancestral. Algo ancestral. Y la otra vez también me comentabas algo muy interesante, me decías algo súper importante que yo ya más o menos sabía, el tema de que nosotros los seres humanos somos seres gregarios, somos seres sociales. Exactamente. Entonces, eso impacta mucho porque no podría tomar un café con un amigo, no poder ir a hacer un deporte, No poder no, abrazarse. Nosotros tenemos en no la poder cultura nuestra el tema del abrazo, de esa sensación de Ujú. protección, del beso, de la palmada, ese choque en el cuerpo, que es fundamental, que hoy no está. Ese choque, esa expresión de qué? No, De afecto, de cariño. Entonces vos fíjate, estás distante a tus seres queridos, con la incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar, con que no podés ir a ver a tu pariente, amigo enfermo. Todo eso se une en muchas veces, Patricia, en el caso de, por ejemplo, de los padres separados, que hubo tanto problema, ¿no? Que a veces no, uno de los progenitores no puede ver a sus hijos, no los puede abrazar, no los puede tocar, que también que tiene que ver con los cuidados y todo este tema. Es bastante angustiante para el progenitor que no puede estar en claro, contacto con sus hijos, ¿no? exactamente. Porque Entonces, bueno, todos esos factores inciden de manera determinante, en donde de repente no poder ir a ver a tus padres, que en general son personas de riesgo. Entonces, bueno, todo ujú, incide, en donde los abuelos no pueden ver a sus nietos porque están distantes, son factores de riesgo. Entonces, todo eso va, digamos, taladrando, taladrando el sistema, ujú, el sistema neuroendocrino y el sistema de la salud mental. Entonces, pensate esto, ¿a quiénes hay que cuidar más? A los niños y a los adolescentes. Se vio en la encuesta esta que ujú. yo te contaba, de los 10.000 personas que se hizo al inicio, que digamos que dentro de los rangos etarios, los que estaban más afectados eran los adolescentes, entre 18, 20 y pico, 25, 26. Y lo que les había afectado es el aislamiento, el encierro y la falta de inactividad, estar encerrados todo el día adentro. Entonces, por eso la importancia de que Mm. puedan salir a hacer actividades, aunque sean mínimas en la casa, crear espacios dentro del hábitat para poder, digamos, generar cosas nuevas. Vos sabés que el ejercicio Sí, físico, vos sí, me comentabas, Patricia, también que vos le recomendás a tus pacientes manteniendo todas las reglas de seguridad y manteniendo todas las reglas que corresponden al uso de barbijo y protección, poder ponerse por lo menos un ratito a caminar un poquito al sol, y eso tiene que ver mucho con lo que justamente yo hablaba al principio de la charla, ¿no? De la vitamina D, que el precursor está en la piel. Ah, incluso si uno se fija,
a la vitamina D se la nombra la hormona de la Exacto, sí. felicidad, ¿no? Bueno, justamente es como vos decís, yo le aconsejo a mis pacientes, porque imagínate que el encierro los está afectando, entonces le digo, están autorizados a salir a dar al menos una vuelta a manzana todos los días. Les pido por favor que es una vuelta a manzana, no es entrar a cada negocio ni mucho menos, una vuelta a manzana, Claro, tomar aire claro. fresco, ver la luz del día, la Mm. importancia de la luz para este tipo de patologías. Hay tratamientos, Sí, sí, los países, como me habías comentado la otra vez, no sé si te entendí bien la charla que tuvimos, los países que tienen más índice de depresión son esos países que tienen como poca luz, vamos a decir, no poca claro, exposición a que la son luz días muy solar. nublados, es gente más apática, más Eso. con tendencia un poco también al bajón, poco comunicativa. Entonces, por eso la luminoterapia, digamos, es una terapia para los trastornos depresivos. Lo que pasa que es muy caro. Pero fundamentalmente acá, a ver, hemos pasado muchísimas crisis, Claudio. Nadie estuvo exento a todas las crisis que hemos atravesado, desde el aspecto económico, desde el aspecto de cuestiones que tienen que ver con, a ver, pestes o contagios o epidemias, Guerra, pandemias, guerra. guerras, Bueno, claro. tuvimos, Y bueno, y acá lo fundamental es el tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de superar la adversidad. Entonces, si el aislamiento está golpeando nuestra psiquis, entonces, ¿quiénes van a resistir mejor? Los que tienen buena disposición, los que tienen buena fortaleza. Entonces es esto. Sí, Patricia, perdóname que te interrumpa, porque hablas de temas tan interesantes que te interrumpo. Esa resiliencia, ¿se puede, se trabaja o es genéticamente? Viste que hay personas como que son mira, más positivas, o uno hay las una puede trabajar. tendencia de las personas a ser positivas. Hay algunos que tienen mucha mayor predisposición y fortaleza. Pero si no se trabaja, ese es el trabajo que tiene que hacer el terapeuta. Reforzar, digamos, la autoestima, fortalecer la autoestima, generarle a la persona que es posible y capaz de lograr las cosas que en este momento cree que no lo va a poder lograr. Entonces, ¿de qué se trata esa fortaleza? De tener confianza en sí mismo, de pensar que sí se puede y que lo van a poder hacer. Y después, ¿quiénes lo van a poder hacer? Aquellos que lo pueden manifestar verbalmente, aquellos que pueden expresar verbalmente esto que les pasa, y aquellos que tienen la posibilidad de ser escuchados por esto que nosotros decimos que los afectos, la familia, los terapeutas. Entonces, aquellos que están atravesando diversas dificultades en donde no pueden metabolizar esa adversidad que están viviendo y se ven en el entramado sin salida, es ahí donde tienen que pedir ayuda. A veces no se dan cuenta, pero sí los familiares sí. Y ahí hay que prestar mucha atención y si vemos y si advertimos gente que está con mucha autocrítica, se siente desvalido, sin fuerzas y sin energía, ayudarlo, escucharlo, no Mm, desestimarlo, ¿me la, entendés? No desestimarlo. la contención, Hay factores, sí, la hay contención, factores, Claudio. lo que hablamos vos tenés, tu profesión tiene dos grandes posibilidades, ¿no? Que es contener al paciente y escucharlo, que es una capacidad muy grande que vos tenés, Patricia, y tenés la posibilidad de la Claro, farmacología. Tenés las dos herramientas, ¿no? Tenés la herramienta de poder contener al paciente, escucharlo, hablar con el paciente, entenderlo, ponerte en su lugar, ¿no? Por eso la parte humana de los médicos es muy importante, ¿no? Que tenga empatía con el paciente, como la tenés vos, yo lo sé, que vos la tenés mucho con tus pacientes, te preocupas mucho, y aparte vos tenés la posibilidad de algo que yo defiendo, siempre lo defendí, que la gente dice, no, yo no voy a tomar este fármaco, no, yo no voy a tomar esto. Cuando está prescripto por un profesional como vos, digo, no la automedicación, sino que yo digo cuando a un paciente se le da
un claro, ansiolítico, se le da un antidepresivo. eh, es como que nosotros, las personas que estamos lejos de, no, si yo no estoy loco, ¿por qué me quiere dar un antidepresivo? No, ¿por qué me quiere dar un ansiolítico? No, o incluso capaz soy capaz de comprarlo en la farmacia y no lo tomo, o lo tomo claro. cuando quiero. Y eso también es importante, la constancia en la toma de la medicación, porque hay que mantener los niveles en sangre de esa medicación para que Claro, pueda actuar. Y que siempre tiene que estar prescrito por un médico, ¿no? En este claro, caso, obviamente que tiene que estar prescrito por un profesional como claro. vos. Mira, hay muchos prejuicios con respecto a la psiquiatría, a la medicación. Hoy, de alguna manera, la gente llega más al profesional de la salud y esos prejuicios se van cayendo. Y fundamentalmente, como vos decís, lo que nos tiene que caracterizar es la posibilidad de tener un buen desarrollo de la empatía, poder ponerte en el lugar del otro y atender a las cuestiones en donde el paciente se siente afligido, decaído, y poder escucharlo, fundamentalmente la escucha. Si surge la necesidad de la indicación de medicación, se va a dar, ¿me entendés? Pero hay que ser muy cuidadoso, no se medica porque sí, se medica para mejorar la sintomatología que está sobreagregada, se empieza de a poquito, no es que, También, Patricia, Patricia, es bueno también poder, te lo repito, vos sos una persona súper empática, poder cuando la persona quizás sufra un descontrol a nivel psicológico en su casa, está medicada, incluso está tratada, pero le agarra una angustia muy fuerte y siente incluso de no querer claro, vivir más, nada, poder contactarse con su claro, profesional, con su psiquiatra, llamarlo, y que el psiquiatra vía telefónica en estos momentos que estamos así tan aislados, el psiquiatra le dé algunas pautas, le haga esa contención, le diga que va a poder salir, que todo va a pasar, que todo exactamente. pasa, Por eh, eso yo te decía, estamos y que nosotros, estamos atendiendo vía remota a través de, bueno, de las plataformas, que puede ser WhatsApp, por videollamada, Zoom, estamos abiertos y lo podemos hacer. Estamos avalados por el Ministerio de Salud para poder hacerlo. Y bueno, en los casos graves, extremos, ahí iremos a verlos o nos vendrán a visitar. Pero bueno, entre tanto, para mantener el aislamiento y, digamos, el distanciamiento, tratamos de manejar lo más que se pueda en forma virtual. Pero hay, digamos, hay solución para esto, ¿me entendés? Hay solución. Y hay factores fundamentales que ayudan a disminuir esta situación de aislamiento. Y te las quería mencionar. Por ejemplo, evitar la ujú. sobreinformación. Viste que hay gente que está Muy todo el día pegado al televisor y quiere escuchar una cosa y quiere bien. escuchar la otra y cambia de canal y vos te viste lo que dijeron y tal. Bueno, disminuir la Ujú, sí. exposición a la información. Yo diría seleccionar por lo menos en un día, o sea, en el día, seleccionar un momento, que puede ser a la mañana o a la noche, para escuchar esa información. Sí. Yo estoy Bien, haciendo muy así. bien, muy Yo estoy bien. haciendo. Por eso los recomiendo, se los recomiendo Prefiero, a todos los que me están escuchando, más allá de que... Patricia, prefiero Sí, escuchar, ponerme algo de YouTube y escuchar un poco de música relajante, claro, ¿no? Un poco de música relajante, me siento mejor. O ponerme a preparar una clase o algo de lo mío. Y después, día por medio o un poquito, miro un poquito el noticiero para saber en claro, el mundo que estoy. Pero no estoy pendiente. Y yo trabajo en un hospital y trabajo con claro, enfermos de COVID y estoy expuesto al virus. Digo, no estoy pensando si me voy a contagiar, no estoy pensando, viendo las noticias, cuántos enfermos hubo hoy, cuántos se murieron hoy. La verdad que no estoy tan. Al principio sí estaba pendiente de eso, pero noté que me estaba haciendo mal. Tenés razón, Bueno, Patricia, lo que entonces, decís. decía, disminuir el tiempo de exposición y seleccionar un momento del día en donde uno puede estar actualizado. Entonces, también fijarse qué tipo de información es la que uno recibe, seleccionarla. No nos, o sea, no nos hace bien la prensa amarilla, esa de que están en el... No, a ver cómo va la situación, si hay algunas novedades, si han clarificado ciertas cosas que uno estaba en duda, porque cuanto más clara es la información, te trae más tranquilidad.
Entonces, bueno, eso no depende de nosotros, también depende del Estado, porque esto es un problema de la salud pública. Entonces, bueno, habíamos dicho, limitar la información, limitar la información masiva, evitar la sobreinformación. Y después está el afrontamiento positivo. ¿Qué significa? Que debemos, a ver, desarrollar cognitivamente en que, a ver, no es que no vamos a salir, que esto no tiene solución, sino decir justamente que gracias a nuestra responsabilidad y a nuestro sacrificio personal estamos ayudando y mucho a la comunidad, fundamentalmente. Le estamos dando lo que nos piden que les dé, que nos cuidemos. Si yo me cuido, estoy cuidando al otro. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, infecto al otro y el otro así sucesivamente. Este es un virus sumamente virulento, sumamente contagioso. Tenés que saber que una persona puede contagiar entre 2 y 3 personas en un contacto cercano. Hoy por hoy se ve que prácticamente ya la gente no conoce el contacto cercano. Antes era así porque un familiar viajó. No, porque esto la gente ya no conoce porque no toma las medidas de riesgo. Entonces, ¿qué significa? Agradecer y sentir que estamos haciendo un sacrificio personal y que es un bien para la sociedad. Y que quedarnos en casa, estamos salvando nuestras vidas y las de los demás. Entonces esto es, porque si no, viste, está el pensamiento de decir, no, viste, no nos dejan salir. Esto es una conspiración. Esto es alguien que se le ocurrió por... No, esto es una realidad. Es una realidad que ya la venimos viviendo desde enero, febrero, que pasó en China, en Italia y en Francia. Nosotros que hemos tenido contactos con profesionales, nos iban adelantando y nos iban contando que esto no era chiste, que esto era una realidad. Entonces tenemos que, si sabemos que ellos intentaron, algunos se cuidaron más, otros se cuidaron menos, pero los que se cuidaron más tuvieron más éxitos. Tenemos que hacer lo mismo, ¿me entendés? Y sí. Patricia, puede ser que está tan Sí, interesante la charla que puede ser que Instagram sí. dura 1 hora en general, puede ser que se corte. Seguramente vamos a volver a entrar porque yo estoy reinteresado con todo lo que estás Bueno, contando. Si a no, vos no no, te yo molesta, tengo tiempo, no. eh, Hoy, como expandir le más digo a porque mis pacientes, Claudio, como seguramente le digo a mis pacientes. quizás tenga algunas preguntas más para hacerte o algunas ideas que yo tengo como fuera del área tuya, ¿no? Pero está muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué pasa con el tema del Ah, consumo del alcohol, Patricia? como se duplicó, al duplicarse, digamos, las patologías psiquiátricas, aumentó el consumo del alcohol. Y no solamente aumentó el consumo, claro, porque el encierro favorece a que la persona vaya y se contacte con aquello que antes no le era tan frecuente, porque estaba afuera, porque no se daba permiso, pero ahora aumentó el consumo del alcohol y esto es sumamente peligroso, porque el alcohol daña el sistema nervioso central y acarrea situaciones Mm. clínicas sumamente graves. Entonces, no solo aumentó el consumo de alcohol, sino también el consumo de psicofármacos, la automedicación. Que sí. El consumo, Mm. el consumo y el abuso de sustancias aumentó. Entonces estamos en una situación de riesgo en donde tenemos que prestar atención. O sea que la vida está para agregar cosas bellas, para agregar cosas lindas, no cosas que nos perjudiquen. Entonces tenemos que entender que estas patologías están asociadas a patologías del consumo y hay que tratar de evitar. Si está sucediendo hay que pedir ayuda. Esto se ve, Claudio, lo veo yo en la consulta. No solamente o porque me Mm. refieren de familiares o por situaciones propias. En la cuarentena, el aislamiento propició esta situación. ¿Por qué? Porque se sienten devastados, decaídos, con falta de energía, y entonces buscan el alivio en este tipo de sustancias. Pero bueno, es una situación Mm. extrema a la que tenemos que prestar muchísima atención, porque después tenemos que abordar todo esto. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para
para dar respuesta, pero también tenemos que entender que hay cosas sobreagregadas que no podemos dejar de atender. Como por ejemplo, tenemos que tener la ayuda del resto de los profesionales de que sigan atendiendo. Las patologías crónicas tienen que ser abordadas. El psiquiatra tiene que seguir atendiendo, digamos, facilitando la posibilidad de que el paciente se atienda clínicamente, que puede ir al endocrinólogo, que pueda ir al gastroenterólogo, que pueda ir al oncólogo en caso de tener una patología. Entonces, al principio los pacientes se veían con esta situación, no encuentro al médico, no sé, lo llamo y no responde. Bueno, fue una situación en donde tuvo que reorganizarse todo. Pero ahora que estamos todos, tenemos que ponernos en funcionamiento y seguir brindando el servicio fundamental para nuestros pacientes. Por eso nosotros tenemos un rol fundamental en esto, porque sabemos que los pacientes están afectados y queremos lo mejor para ellos, ¿entendés? Entonces, bueno, no sé, en breve ya parecería que estaría así. Sí. Otro problema que escuché que se incrementó es el tema de las chicas adolescentes con el tema de todas las redes sociales y todo, ¿no? Cómo proteger a los adolescentes, tanto mujeres como hombres, ¿no? Protegerlas de cualquier tipo de problemática de índole sexual, bullying, ¿no? Porque ahora se está estamos pasando una época de hiperprotección y eso puede llevar al adolescente también a un estado de angustia o depresión o de sentimientos malos porque se siente acosado muchas veces por las redes sociales, tanto hombres como mujeres, porque estamos conectados no solo con gente acá de Argentina, sino con todo el mundo. Sí, fundamentalmente, claro, los chicos al estar encerrados y tener contacto con la internet, hace que puedan tener, digamos, una apertura mucho más global a todo eso que antes no lo tenían. Entonces, bueno, hay que supervisar a los chicos fundamentalmente. La madre debe de ver, o el padre, qué está haciendo el chico. El chico tiene que tener momentos de, justamente, teníamos que cuidar a los niños, a los adolescentes, a las madres, ¿por qué? Porque es su tarea está totalmente afectada porque hay una responsabilidad sobreagregada a que tiene que criar al chico, a que tiene que hacer la comida, que tiene que trabajar por teleconferencia, y después nuestras personas mayores. Pero volviendo a los niños, hay que supervisarlos. Hay que seguir con los límites estrictos, pero no rígidos. Tienen que hacer las actividades de la escuela, pero no bombardearlos con las actividades de la escuela. Dedicar un momento del día, porque ellos también están sufriendo a la par nuestro esta situación. Entonces, tienen que tener momentos de esparcimiento, tienen que tener momentos de diversión, y bueno, y acompañarlos. Esto es un trabajo en equipo. La casa es un equipo. Empieza a funcionar uno, funciona el resto. Así que, sí. Aparte, como vos bien dijiste, ¿no? Equilibrar un poco la responsabilidad que tienen ellos con el colegio, pero tener sus tiempos también de esparcimiento, de poder caminar, de poder hacer un poco, aunque sea de actividad física dentro de su casa. Hay personas que necesitan, por ejemplo, del tema de algunas actividades físicas fáciles de realizar, como es el tema del yoga, los que ya saben. Fundamentalmente, actividades de relajación, de yoga, utilizar algún espacio de la casa destinado a la actividad física. ¿Tenés balcón? Hace gimnasia en el balcón. ¿Tenés un lugarcito en tu casa? Tira una colchoneta y ponete a hacer actividad. Los niños necesitan lugares de esparcimientos, aunque sean chiquititos, pero bueno, necesitan contacto con lo creativo. Pensá que los chicos, la actividad fundamental cuando son niños es el juego. Entonces tienen que seguir ordenadamente, dentro de las posibilidades, continuar con sus actividades, ¿no? Está por cortar, Patricia, porque dice 18 segundos, pero vamos a volver a entrar, porque quiero ver si la gente quiere hacer consulta. En 12 segundos se corta, le digo también a la gente que en 10 segundos, 15 segundos volvemos a entrar. Te invito directamente, o sea, se corta
y te Gracias. invito